Hola, a ver, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que se escucha por todos lados, pero que, seamos honestos, pocos se entienden a fondo, la cultura organizacional. Y no vamos a quedarnos en la superficie hablando de beneficios y ventajas. Vamos a ir hasta lo más profundo para descubrir qué es lo que de verdad mueve a una empresa. Todos hemos visto estas imágenes, ¿verdad? Mesas de futbolito, barras de café, oficinas con un diseño increíble. Son como el anzuelo perfecto que usan muchas compañías para atraer talento. Pero la gran pregunta es, ¿eso es realmente el corazón de la cultura? O sea, ¿una mesa de ping-pong de verdad puede definir la identidad de toda una organización? La respuesta corta es no, para nada. Esos beneficios son, en el mejor de los casos, la parte que se ve de una estructura gigantesca y súper compleja. Para entender la cultura, hay que pensarla como un iceberg. Lo que vemos flotando en la superficie es solo una pequeña fracción de lo que hay debajo, y es justo ahí, en lo oculto, donde está el verdadero poder. Así que, bueno, vamos a sumergirnos. Vamos a usar este modelo del iceberg para ir explorando esas capas profundas que son las que de verdad le dan forma al comportamiento, a las decisiones, al alma de una organización. Es aquí donde se esconde la verdadera magia, o a veces el verdadero problema. Y para que nos guíe en este viaje, tomemos esta definición de un pionero en el tema, Edgar Schein. Ojo con las palabras clave aquí, supuestos básicos y enseñado. Esto nos dice algo fundamental. La cultura no es algo con lo que se nace, sino que es un sistema de creencias súper profundo que se aprende y se pasa de unos a otros, muchas veces sin que nadie se dé cuenta. Este modelo del iceberg se divide en 3 niveles muy claros, que son como los escalones que vamos a ir bajando. Empezamos en la superficie, con lo obvio, los artefactos. Después bajamos un poco más hacia los valores y al final vamos a llegar al núcleo, a lo más profundo, los supuestos básicos. Arranquemos por arriba, los artefactos. Esto es todo lo que podemos percibir con los sentidos. Cómo es la oficina, si la gente va de traje o en jeans, la jerga que usan, son cosas fáciles de ver pero muy difíciles de interpretar. Por ejemplo, una oficina abierta podría significar colaboración o también podría significar vigilancia. Por eso son tan engañosos si nos quedamos solo con eso. Ok, un nivel más abajo. Aquí están los valores declarados. Esto es lo que la organización dice que le importa. Son esas palabras inspiradoras que vemos en la página web o en un póster. Integridad, innovación, trabajo en equipo. Pero, y aquí está el punto clave, ¿cuántas veces hay un abismo gigante entre lo que se predica en la pared y lo que se practica en los pasillos? Y con esto llegamos al fondo del iceberg, a la base de todo. Los supuestos básicos. Esta es la verdadera esencia. Son esas creencias que ya ni se cuestionan, que son inconscientes, sobre cómo funciona el mundo y cómo se tienen que hacer las cosas aquí. No están escritas en ningún manual, pero guían cada decisión y cada acción. Son literalmente el ADN de la cultura. Ahora, un momento. Antes de seguir explorando cómo se forma toda esta cultura, es importantísimo aclarar una confusión súper común. ¿Es lo mismo cultura que clima organizacional? La respuesta es un no rotundo, y de verdad que entender la diferencia es fundamental para todo lo demás. Pensemos en las diferencias. La cultura es profunda, es estable, tiene raíces casi antropológicas. Es el ADN, como decíamos. No cambia de la noche a la mañana. El clima, en cambio, es más como el estado del tiempo. Es superficial, cambia constantemente y se basa en percepciones. Una forma fácil de verlo, la cultura es el porqué profundo de la organización y el clima es cómo se siente trabajar aquí un lunes por la mañana. Para que quede súper claro, el clima son las percepciones que la gente comparte sobre las políticas y los procedimientos del día a día. Es lo que se mide en las encuestas de satisfacción. Podríamos decir que es el reflejo de la cultura en la experiencia cotidiana, y a diferencia de ella, sí puede cambiar mucho más rápido. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la cultura y en qué se diferencia del clima, la pregunta que sigue es obvia. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿Cómo se crea y se va metiendo hasta los huesos este ADN organizacional tan poderoso? La cultura no aparece por arte de magia. Se construye y se refuerza con mecanismos muy potentes.
Primero, la organización atrae y contrata a gente que ya vibra en la misma sintonía. Y los que no encajan, pues tienden a irse. Después, los comportamientos que funcionan y llevan al éxito se convierten en la norma no escrita. Y por último, el proceso de socialización se encarga de que la gente nueva aprenda estas reglas rapidísimo para poder sobrevivir y tener éxito. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que la cultura se convierte en un sistema de control invisible, pero increíblemente efectivo. Guía el comportamiento de todos, sin necesidad de manuales o de tener a un jefe encima todo el tiempo, porque le dice a la gente cómo pensar, cómo actuar y hasta qué sentir para ser parte del grupo. Lo que nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante de todas. Si la cultura es tan poderosa y se autoperpetúa, ¿qué pueden hacer los líderes para darle forma o incluso para cambiarla? Primero que nada, hay que entender por qué cambiar la cultura es un desafío gigantesco. La cultura nos da estabilidad, nos da un sentido de pertenencia, nos dice cómo funciona el mundo aquí adentro. Intentar cambiarla se siente como si nos movieran el piso, y por eso la gente se resiste. Es una reacción humana, supernatural, para proteger esa certeza. Y aquí llegamos a una idea central de Shane. Liderazgo y cultura son las dos caras de la misma moneda, son inseparables. Pensemos en esa dualidad, en ese número 2. Por un lado son los líderes, sobre todo los fundadores, quienes crean la cultura al principio. Pero una vez que esa cultura se establece, empieza a seleccionar y a moldear a los futuros líderes para que encajen con ella. Es un ciclo que se retroalimenta. Por eso mismo, un cambio cultural real nunca viene de un simple anuncio, un correo o un póster nuevo en la pared. Viene de la acción y del ejemplo. Los líderes transforman la cultura al modelar los nuevos comportamientos día tras día, siendo coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, y aguantando con persistencia aunque el proceso sea difícil y largo. Al final del día, la cultura no es lo que está escrito en un documento, es lo que se vive a diario. Es la suma de los comportamientos que se toleran, los que se celebran y sobre todo los que se ven en el liderazgo. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, más allá de los discursos bonitos, ¿qué cultura se está viviendo y modelando realmente en una organización?